Sintra es probablemente la excursión de un día más bonita que se puede hacer desde Lisboa, la capital de Portugal. Quien visita Sintra no consigue evitar enamorarse de ella. Acompáñanos hoy en nuestra guía para visitar la ciudad. La guía completa de Sintra comienza aquí. Primero hablaremos de la localización de Sintra, cómo llegar y cómo moverse. Detallaremos los lugares más destacados de la región, compartiremos nuestra opinión sobre cuánto tiempo dedicar a Sintra, hablaremos de cuándo visitar la región, mencionaremos brevemente la comida en Sintra y por último presentaremos varias rutas de 1 y 2 días en Sintra. Hola, ¿qué tal? Soy Tony y esto es España Total, el canal donde queremos que seas más feliz viajando por la península ibérica con la ayuda de nuestros consejos de viajes. Empecemos ya con la primera sección de la guía. Sintra es una ciudad situada a unos 30 kilómetros al oeste de Lisboa. Desde esa Lisboa podrías llegar a Sintra en coche, ya sea propio o alquilado. La distancia no es grande, pero es una opción que no recomendamos, principalmente por la dificultad de encontrar aparcamiento y porque no podrás acceder a lugares como el Palacio da Pena en coche particular. Puedes llegar a Sintra en tren, una excelente opción, la elección de la mayoría de los visitantes que van a Sintra. Hay líneas a Sintra desde diferentes puntos de Lisboa. El punto de partida más conveniente para los que están alojados en el centro de Lisboa es la estación de Rossio, en el corazón de la ciudad. Las estaciones de metro Restauradores, en la línea azul, y Rossio, en la línea verde, están cerca de la estación de tren. Los trenes son operados por CP, Comboios de Portugal, la empresa pública portuguesa responsable de la línea entre Lisboa y Sintra, entre muchas otras. Si consultas la página web de CP, y te dejaremos el enlace en el primer comentario debajo del vídeo, verás que hay salidas frecuentes durante todo el día, entre 2 y 3 a cada hora. En la misma página puedes ver también el precio del billete. No hace falta que compres el billete con antelación, es un tren sin reserva de asiento y puedes comprar el billete el mismo día de tu visita, como te explicaremos a continuación. Ese billete sirve para cualquier tren en el día en el que lo compres, no está vinculado a ningún horario específico. Nada más entrar en la estación de Rossio, echa un vistazo a la pantalla para ver cuándo sale el próximo tren hacia Sintra. El destino que debes buscar en la pantalla es Sintra. Ahora sube por la escalera mecánica que lleva al nivel superior de la estación, donde se encuentran las taquillas y los trenes. Hay varias formas de pagar por este tren. La más barata y fácil sería utilizar tu tarjeta de transporte de Lisboa, la navegante, cargada con créditos en formato zapping para pagar el viaje. A día de hoy, el precio de viajar de Lisboa a Sintra utilizando créditos zapping es de 2 euros por trayecto, por lo que deberías tener un crédito mínimo de 4 euros cargado en la tarjeta. Además de ser más barato, no tendrás que pagar por una nueva tarjeta que ya tienes. Si compras un billete suelto, pagarás 4,90 el viaje de ida y vuelta, más 50 céntimos por la tarjeta navegante. Si no tienes tarjeta de transporte y no hay mucha fila, puedes comprar el billete en la taquilla. Si la fila es larga, puedes comprar el billete en las máquinas expendedoras de billetes que hay justo al lado. Para pagar el viaje, solo tienes que pasar la tarjeta por el lector situado en la barrera, tanto a la entrada de la estación en Lisboa como a la salida en Sintra. Tenemos un vídeo en el canal explicando cómo utilizar la tarjeta de transporte de Lisboa y cómo recargar esos créditos zapping, así que no te pierdas ese vídeo. La Lisboa Card, de la que también hablamos en el vídeo que acabamos de mencionar, se acepta, sirve para viajar en el tren hasta Sintra, pero no creemos que merezca la pena utilizarla en la excursión a Sintra. La Lisboa Card es un pase excelente que no paramos de recomendar, pero no para Sintra, donde el ahorro será más reducido porque el pase solo ofrece pequeños descuentos. Ahora busca el andén desde el que saldrá tu tren y súbete a él. Como no hay asientos asignados, puedes sentarte donde quieras. El trayecto hasta Sintra dura entre 40 y 50 minutos, dependiendo del tren y de las numerosas paradas que hace por el camino. No te preocupes, Sintra es el final del trayecto. La tercera opción, más cómoda y rápida, pero más cara, para llegar a Sintra son los TVDE,
nombre que reciben en Portugal lo que en España se conoce como VTC, los servicios de coches basados en aplicaciones. Las dos empresas que ahora mismo operan en Lisboa son Bolt y Uber. Puede ser una buena opción para los que viajan en grupo o sin restricciones presupuestarias. Pero no te vayas a pensar que sale tan caro. En nuestra última visita a Sintra viajamos desde nuestro hotel en Lisboa hasta el Palacio de Monserrate, que está muy lejos de Sintra, pagando poco más de 20 euros por el coche. No solo no fue muy caro, sino que nos ahorró una cantidad de tiempo espectacular. Lo que nos habría llevado casi 2 horas si hubiésemos tomado el tren, nos llevó 24 minutos. Y para quien visita Sintra, el tiempo es oro. Consulta los precios en las aplicaciones de las empresas para ver cuánto cuesta viajar entre tu hotel y Sintra. Al hacer la comparación de cálculos, recuerda que si vas en tren tendrás que pagar primero por llegar a la estación de tren en Lisboa, luego el billete de tren y cuando llegues a Sintra tendrás que pagar el transporte para llegar a las atracciones. Eso multiplicado por tantas personas como viajen contigo. Y ahora que hemos llegado a Sintra, vamos a ver cómo desplazarnos por los diferentes puntos de interés de la ciudad, ya que las atracciones están bastante desperdigadas. En la imagen que te mostramos ahora, identificamos la localización de los principales puntos de interés de los que vamos a hablar en el vídeo para que veas que hay bastante distancia entre ellos. El centro de Sintra es la única parte que se puede visitar caminando. Si como la mayoría de la gente llegas en tren, debes saber que desde la estación de Sintra hasta el centro hay un paseo muy agradable de 15-20 minutos. En el centro encontrarás tiendas, cafés y restaurantes, así como el Palacio Nacional. Si quieres ir a la Quinta da Regaleira, son otros 15 minutos a pie. ¿Cuáles son las opciones de transporte para llegar a los lugares más remotos? Hay un autobús circular gestionado por la empresa Scott Urb que cogimos en una visita anterior a Sintra porque vimos que varios youtubers recomendaban el servicio. Pero resultó ser un gran timo que no podemos recomendar a nadie. Todo empezó cuando subimos al autobús y le pedimos al conductor un billete de ida y vuelta que, aunque aparecía en la web de la empresa, no quiso vendérnoslo, diciéndonos que solo tenía el billete más caro de 24 horas. Como no queríamos discutir, acabamos aceptando ese billete más caro pensando que, después de todo, sería una buena inversión. Solo que no lo fue. Parece que la empresa tiene muy pocos vehículos y la frecuencia prometida de un autobús cada 15 minutos simplemente no existe. Para volver desde lo alto del parque pasamos 1 hora esperando el autobús que llegó lleno a la parada de Castelo dos Mouros. Cuando el autobús pasó por la siguiente parada, junto al Palacio da Pena, no abrió las puertas, ni tendría cómo porque estaba abarrotado, para frustración de los que probablemente llevaban mucho tiempo esperando a que llegara el autobús. Y todavía hay más, la segunda ruta de autobús por la que habíamos pagado no funcionaba y nadie nos dijo nada. Fue una pérdida de dinero y, lo que es igual de grave, una pérdida de tiempo que en Sintra es muy valioso. Cuando fuimos a la oficina de turismo a denunciar lo ocurrido, nos dijeron que reciben denuncias similares de turistas frustrados que pagan por un servicio de autobús ilimitado las 24 horas y no pueden utilizarlo por la precariedad del servicio. Cuando volvimos ahora a Sintra para grabar este programa, los comentarios que leímos en internet demostraban que no habían cambiado mucho las cosas. Incluso nos encontramos a varios seguidores del canal que habían tomado el autobús y nos contaron que las frecuencias seguían siendo pésimas y que siempre pasaba abarrotado. Así que si quieres probar tu suerte, adelante. Las probabilidades sugieren que incluso los que son malos ofreciendo un servicio acabarán haciéndolo bien algún día. Pero en nuestro caso, no nos volvemos a subir a un autobús de esa empresa ni regalado. Sin el servicio de autobuses, la movilidad de los visitantes se ve muy comprometida. Hay tuk-tuks que son carísimos, además de inseguros, taxis y los coches de aplicación que funcionan bien en Sintra. Para que te hagas una idea, los dos pagamos 25 euros por el timo billete del autobús. Si hubiéramos cogido un coche de aplicación nos habría costado entre 5 y 10 euros el coche para ir de la estación de tren al Palacio da Pena. Hablemos ahora de las cosas bonitas que hay para ver en Sintra. Hay muchos lugares interesantes para visitar, pero aquí vamos a destacar solo 6 y un extra que está cerca de Sintra.
Son el centro, el Palacio da Pena, el Castillo de los Moros, el Palacio Nacional, la Quinta da Regaleira, el Palacio de Monserrate y el extra es el Cabo da Roca. Muchos lugares hermosos para ver en tu visita a Sintra. Al final del vídeo, cuando hablemos de los itinerarios para recorrer Sintra, compartiremos con vosotros nuestros favoritos entre todas esas atracciones. Independientemente de qué lugares visites en Sintra, inevitablemente vas a pasar por su centro. Con sus casas coloridas a los pies del Castillo de los Moros, el centro de Sintra es el corazón turístico de la ciudad, con bares, tiendas y restaurantes y muchas callejuelas por las que perderte buscando rincones sorprendentes. Lo más destacado del centro, su silueta más reconocible, es el Palacio Nacional de Sintra del que hablaremos en breve. Subimos a lo alto del Parque Natural para visitar uno de sus mayores atractivos, el increíble Palacio da Pena, que fue una de las residencias de la familia real portuguesa en el siglo XIX y forma parte, junto con el resto de edificios que te mostraremos a lo largo del vídeo, del paisaje cultural de Sintra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. El palacio, construido en lo alto de una montaña, mezcla deliberadamente estilos arquitectónicos que confieren al edificio un carácter muy exótico. El terremoto de Lisboa en 1755 destruyó un monasterio que había en el lugar, que años después fue abandonado. El rey Fernando II, que se casó con María II, nació en Austria y se interesó toda su vida por las artes. Se enamoró de Sintra y compró las ruinas del monasterio y el bosque circundante. Al principio solo quería restaurar el edificio como residencia de verano para la familia real, pero se entusiasmó tanto que acabó mandando construir un nuevo palacio con arquitectura de influencias típicamente portuguesas, manuelinas y también moriscas. El rey también diseñó un nuevo parque alrededor del palacio. El Palacio da Pena volvería a ser ocupado por la familia real portuguesa en verano con don Carlos I y la reina Amélia. Cuando se proclamó la República Portuguesa en 1910, la reina Amélia se encontraba precisamente en el Palacio da Pena. La visita al palacio se divide en el palacio propiamente dicho y los jardines. Por desgracia, quienes visitan Sintra no suelen disponer de mucho tiempo, se necesitarían horas para una visita tranquila al palacio y los jardines. La mayoría de la gente dedica la mayor parte de su tiempo al magnífico palacio. Solo podrás entrar en el palacio a la hora indicada en tu entrada. A partir de ese momento es un disfrute constante recorriendo el increíble interior del edificio lleno de rincones fascinantes. El Palacio da Pena se encuentra en lo alto del Parque Natural y hay varias opciones para llegar. A pie, lo que no te recomendamos, no solo porque es una subida muy empinada por un camino que si hubiera llovido puede estar en un estado bastante complicado, sino también porque perderías un tiempo valioso. En el autobús local, que como ya hemos mencionado en la sección de transporte, tampoco recomendamos. En un tuk-tuk, un medio de transporte muy caro e inseguro que tampoco recomendamos. En taxi o en Bolt o Uber, que son más baratos que los taxis y ya sabes cuánto vas a pagar antes de subir al vehículo. El coste habitual oscila entre 5 y 10 euros dependiendo del día y la hora. Atención porque no es posible llegar al palacio en coche particular. El transporte te dejará en la taquilla del palacio cerca de la entrada. Para llegar al palacio hay un paseo cuesta arriba de entre 10 y 15 minutos. Hay un pequeño autobús de pago para quienes quieren evitar esa caminata. En la época actual del turismo descontrolado, en la que la temporada baja ya no parece existir, no recomendamos llegar al Palacio da Pena sin entradas reservadas con antelación. Solo se entra al palacio con hora reservada previamente y si quieres evitar perder tiempo esperando, compra tus entradas antes de viajar. Puedes comprarlas en la web oficial de Parques de Sintra o en la web de nuestro socio de confianza Civitatis. Como siempre nos gusta informarte, cada vez que compras una entrada en Civitatis siguiendo nuestros enlaces, nos llevamos una pequeña comisión sin que el precio cambie para ti. Y mucho cuidado porque hemos visto muchas webs que se hacen pasar por oficiales cuando no lo son. En el primer comentario debajo del vídeo pondremos enlaces a todos los lugares mencionados a lo largo del programa. El Castelo dos Moros, el Castillo de los Moros, es una fortaleza construida sobre las rocas en un lugar increíble dominando Sintra desde las alturas. Parece ser que fueron los musulmanes que ocuparon la península ibérica
quienes construyeron el primer castillo. De ahí el nombre por el que se le conoce hoy en día. Ocupaba una posición estratégica en la defensa de los accesos a Lisboa. En la base del castillo, con el tiempo, se desarrolló un pequeño barrio. La presencia musulmana duró hasta 1147, cuando Sintra fue conquistada por el rey Afonso Henriques. En el siglo XIX, el rey Fernando II restauró el castillo. Hoy en día el castillo cuenta con un centro de interpretación donde se cuenta la historia de sus habitantes. Aunque solo quedan ruinas del castillo, la visita lleva bastante tiempo. Esto se debe a que hay un largo camino a pie desde la taquilla hasta las murallas, cuesta arriba buena parte del camino, con un montón de información interesante para consultar a lo largo de los senderos. Y también porque se necesita tiempo para caminar a lo largo de las murallas. Si tienes algún problema de movilidad, no te recomendamos que visites el castillo, tampoco es un buen lugar si no estás en buena forma física. Pero las vistas desde lo alto de las murallas, que lo sepas, son increíbles. Como el Palacio da Pena, el Castillo de los Moros también se encuentra en lo alto del Parque Natural y las opciones de transporte y restricciones para llegar son las mismas que recomendamos para el Palacio da Pena. En realidad el palacio y el castillo no están tan lejos uno del otro. Es perfectamente factible ir caminando del palacio al castillo. El camino está señalizado y es casi todo cuesta abajo. Cuando salgas del palacio por la puerta de la taquilla, gira a la izquierda y ponte a caminar. Llegar con la entrada comprada de antemano no es crítico en el caso del castillo. Puedes comprar las entradas in situ en la taquilla del castillo o en línea en las webs que mencionamos anteriormente. El Palacio Nacional de Sintra, con sus dos inconfundibles torres, es una de las imágenes más conocidas de Sintra. Las primeras referencias históricas se remontan al siglo X, la misma época del Castillo de los Moros. Tras la conquista de Lisboa por Afonso Henriques, se inició una increíble secuencia histórica en la que casi todos los monarcas portugueses habitaron en algún momento el Palacio Nacional de Sintra. A lo largo del tiempo, el palacio se fue transformando, creciendo, siguiendo los estilos artísticos más típicos de cada época. Varios monarcas fueron responsables de importantes intervenciones, una de las cuales fue la construcción de una cocina con dos enormes chimeneas cónicas. En el interior del palacio destacan elementos góticos y los típicamente portugueses manuelinos, así como el arte mudéjar, que combina elementos del arte musulmán y el cristiano. Durante tu visita al palacio pasarás por muchos espacios increíbles, entre los que destacan la magnífica Sala dos Brasões, el Salón de los Escudos, con una cúpula en la que se exhiben las armas del rey Manuel y de las familias de la nobleza más importantes. Con el fin de la monarquía en 1910, el palacio fue declarado Monumento Nacional. Actualmente se están llevando a cabo obras de restauración en varias partes del palacio. Ten en cuenta que visitando el palacio tendrás que subir bastantes escaleras. El palacio está en el centro mismo de Sintra y no hay problemas logísticos con el transporte para llegar. Las entradas se pueden comprar en el sitio web oficial o en Civitatis. A principios del siglo XX, Antonio Carvalho Monteiro, un millonario, compró los terrenos. Su asociación con el escenógrafo italiano Luigi Manini dio como resultado un palacio rodeado de jardines, lagos y grutas que mezcla estilos arquitectónicos. Además de eso, la quinta está llena de referencias a los templarios y la masonería. Carvalho Monteiro esparció símbolos que reflejaban sus intereses por todo el palacio y los jardines. Como era monárquico y conservador, utilizó mucho el típicamente portugués manuelino por la conexión que tiene con los descubrimientos portugueses, la misma razón del uso del gótico. El edificio principal de la quinta destaca por su torre octogonal y puede visitarse por dentro. El lugar probablemente más famoso de la Quinta da Regalera es el Pozo Iniciático, donde casi siempre te encontrarás filas para entrar. El descenso hasta el fondo del pozo se realiza a través de una galería con una escalera. En el fondo del pozo hay una rosa de los vientos sobre una cruz templaria, emblema heráldico de Carvalho Monteiro. El nombre del pozo proviene del hecho de que se creía que se utilizaba para rituales de iniciación masónica. Al llegar al fondo del pozo se sale de él a través de un sistema de túneles que conducen a los jardines de la finca. No se tarda mucho en visitar el edificio principal, pero los jardines son extensos y puede haber una cola lenta para bajar al pozo iniciático.
La Quinta da Regalera no es una visita rápida, reserva por lo menos 2 horas. La Quinta da Regalera está cerca del centro de Sintra y aquí no necesitarás depender de ningún medio de transporte público, ya que puedes llegar dando un agradable paseo de 10-15 minutos por un camino con aceras. En el caso de la Quinta, te recomendamos que compres las entradas directamente en la web de la Quinta. De todas las atracciones enumeradas, el Palacio de Monserrate es la más alejada del centro y en consecuencia la menos visitada. Pero quien piense que carece de interés se equivoca. Para nosotros, el Palacio de Monserrate y los jardines que lo rodean son uno de los lugares más mágicos de un destino que sabe mucho de magia. La historia comienza en 1540, cuando un fraile mandó construir una ermita dedicada a la Virgen de Montserrat, la patrona de Cataluña. En 1755 el terremoto de Lisboa destruyó el lugar, pero un comerciante inglés lo arrendó e hizo construir un castillo neogótico. Un escritor inglés posteriormente se hizo con él y en 1799 Monserrate volvió a quedar abandonada. A pesar de su abandono, muchos escritores románticos, entre ellos Lord Byron, lo visitaron y se enamoraron. Pero no fue hasta 1863 cuando un comerciante y coleccionista de arte inglés, Francis Cook, compró la Quinta de Monserrate e hizo construir un palacio único que combinaba elementos góticos, hindúes y árabes. El exterior del palacio también se rediseñó, convirtiéndose en un maravilloso jardín botánico que reunía especies de todo el mundo organizadas por zonas geográficas. El gobierno portugués compró el palacio en 1949 y en 2016 finalizó la restauración del interior del palacio, que hoy puede contemplarse en todo su esplendor. Cuando organices tu visita, tómate tu tiempo porque hay mucho que ver en Monserrate, como mínimo 2 horas, empezando por el increíble palacio, tanto por fuera como por dentro. Si tienes un teléfono móvil con acceso a Internet, podrás acceder a una audioguía con explicaciones sobre los distintos espacios que vas visitando. Y si no puedes utilizar ese recurso, hay paneles informativos repartidos por el interior del palacio. Y siguiendo por los jardines, que a día de hoy se mantienen con un cuidado impecable que los convierte en uno de los paseos más deliciosos que se pueden dar en la región. Senderos, plantas, árboles, ríos, cascadas, el paisajismo es asombroso. Un consejo: no elijas Monserrate si tu idea es dar un paseo rápido. Es un lugar que invita a contemplar tranquilamente las maravillas de la naturaleza y a dejarse sorprender por la arquitectura. Hay una pequeña y agradable cafetería donde hacer una parada rápida. Como ya hemos mencionado, Monserrate está bastante lejos del centro de Sintra, tienes varias opciones de transporte. El microbús local 1253, y dejaremos un enlace debajo del vídeo con los detalles, un taxi o un Bolt o un Uber. El servicio de autobús se presta en vehículos pequeños y se puede pagar el billete en efectivo o con tu tarjeta navegante si tuvieras créditos Zapping cargados en ella. Compra las entradas para Monserrate en las taquillas, en la web oficial o en Civitatis. Nuestro extra en la lista de atracciones de Sintra está bastante lejos del centro de Sintra, pero decidimos incluirlo porque muchas personas que visitan Sintra expresan su interés por ver el hermoso Cabo da Roca. Si visitas Sintra en una excursión de un día, no tendrás tiempo para ello, pero si te quedas una noche, es una posibilidad. El Cabo da Roca es famoso por ser el punto más occidental de la Europa continental. Luis de Camões hablaba de él como el lugar donde acaba la tierra y empieza el mar. Es famoso por este hecho geográfico y también porque las vistas que se pueden contemplar desde arriba son realmente magníficas. El único problema es que con la fama vienen las multitudes, y menudas multitudes. Dependiendo de la hora del día te puedes encontrar montones de autobuses turísticos visitando el cabo al mismo tiempo. En esos momentos la sensación de «sácame de aquí» golpea con fuerza. Así que si puedes, intenta visitar el cabo al principio o al final del día, cuando suele estar más tranquilo. Para llegar al Cabo da Roca puedes volver a tomar el microbús 1253 o coger un taxi o un Bolt o un Uber. Ten en cuenta al planear la visita al cabo que el microbús puede estar abarrotado y no circula con mucha frecuencia. ¿Cuánto tiempo dedicar a Sintra?
En nuestra opinión muy personal, si no puedes dedicar al menos un día completo a Sintra, aunque al final del día te vuelvas a Lisboa, no merece la pena. ¿Por qué viajar a Sintra y renunciar a ver casi todo? Sabemos que muchas personas se embarcan en paseos organizados que les llevan a Sintra y Cascais en el mismo día. ¡Qué horror! Para nosotros se trata de una práctica, el turismo maratón, que intentamos desincentivar. Desacelera, disfruta de los lugares que visitas. En una excursión como esa, ni ves Sintra ni ves Cascais. Si consiguieras quedarte, aunque solo sea una noche en Sintra, ese día extra te abrirá muchas posibilidades y te permitirá disfrutar de un recorrido más completo sumergiéndote en la magia de Sintra. Además, tendrás el privilegio de contemplar la puesta de sol y ver la ciudad y sus monumentos iluminados. Hay muchos hoteles en Sintra, especialmente entre la estación de tren y el centro, así que intenta elegir uno allí para facilitarte la vida. Sintra es una magnífica excursión de un día los 12 meses del año. Pero hay dos cuestiones pertinentes que merece la pena destacar. La primera es el clima. Por supuesto, hace más frío en invierno y más calor en verano, pero menos que en Lisboa. Un hecho objetivo es que en invierno las horas de luz son más cortas y como resultado se aprovecha menos la excursión. También es importante tener en cuenta que Sintra tiene un microclima especial. En Lisboa puede hacer un sol espectacular y llegas a Sintra y te la encuentras cubierta de niebla. La segunda cuestión es la presencia de turistas. La temporada baja ya no existe y ahora en Sintra encontrarás básicamente dos situaciones. Una con una presencia razonable de turistas en meses como noviembre, diciembre fuera de Navidad, enero, febrero y meses con muchos turistas el resto del año. Además, en fechas como Semana Santa, días festivos importantes en España o en verano, Sintra puede estar insoportablemente abarrotada. Es bueno ir con la cabeza preparada para hacer frente a estas situaciones. La comida no es una prioridad en la excursión a Sintra por dos razones. En primer lugar, porque el tiempo es muy escaso y en segundo lugar, porque sobre todo en el centro casi solo encontrarás restaurantes turísticos con precios superiores a los que se cobran en Lisboa. Hemos comido bastante regular en Sintra y hemos comido muy bien en el pequeño restaurante Bacalhau na Vila, especializado en recetas de bacalao. Como el restaurante es pequeño y muy popular, puede merecer la pena reservar con antelación para no perder tiempo esperando. Tienes que probar dos de los pasteles más famosos de Sintra en la pastelería Piriquita. Un travesseiro, que significa almohada en portugués, que es un pastel hecho con almendras, yemas de huevo y azúcar, y una queijada, una pequeña tarta hecha con queso fresco, azúcar, huevos, harina y canela. La Piriquita hace las más famosas, pero en realidad preferimos las queijadas de Sapa, que se encuentran en el paseo entre el centro y la estación. En caso de duda, prueba las dos. Y aquí vamos con los itinerarios propuestos para quienes vayan a pasar 1 o 2 días en Sintra. Para los que hacen una excursión de un día desde Lisboa, la primera propuesta es lo que hemos llamado la visita clásica. Irás primero al Palacio da Pena, donde te recomendamos no llegar más tarde de las 9:45. Si llegas en tren a Sintra, toma un Bolt o Uber hasta el Palacio. Considera también la posibilidad de coger un Bolt o Uber desde tu hotel en Lisboa directamente al Palacio. Te ahorrarás muchísimo tiempo. Al salir del palacio, camina hasta el Castillo de los Moros. Una vez que hayas terminado de visitar el castillo, toma un Bolt o Uber para bajar al centro de Sintra, donde comerás. Y por la tarde camina hasta la Quinta da Regaleira. Después de la visita, vuelve caminando al centro de Sintra y a la estación de tren para emprender el viaje de vuelta a Lisboa. La segunda propuesta para los que visitan Sintra en el mismo día. Empezad por el magnífico Palacio de Monserrate. Intenta llegar a las 9:30 de la mañana. Si llegas a Sintra en tren, toma el autobús local o un Bolt o un Uber. Y considera también la posibilidad de tomar un Bolt o un Uber desde tu hotel en Lisboa directamente hasta el palacio, lo que también te ahorrará una increíble cantidad de tiempo. Una vez finalizada la visita, toma el autobús o un Bolt o Uber de vuelta al centro de Sintra, donde comerás temprano para poder completar la visita de la tarde.
Primero el Palacio da Pena, al que subirás en Bolt o Uber, y después el Castillo de los Moros, la última visita del día. Desde el castillo toma un Bolt o Uber hasta el centro o hasta la estación de tren. Si optas por esta ruta, lo primero que debes hacer es comprobar la hora de cierre del Castillo de los Moros el día de tu visita para poder organizar todo. Y la propuesta que tenemos para quienes visitan Sintra durmiendo en la ciudad permite un disfrute más completo del destino. Una posible forma de organizar ese tiempo sería: en primer lugar, vete al hotel a dejar las maletas. Como ya estarás en el centro de Sintra, aprovecha para visitar el Palacio Nacional. Después de comer, sube al Palacio da Pena en Bolt o Uber. Y una vez terminada la visita, camina hasta el Castillo de los Moros. Desde el Castillo de los Moros, dirígete al Cabo da Roca para terminar tu día. O tomas un Bolt o Uber directamente desde el castillo hasta el cabo, o coges un Bolt o Uber hasta la estación de tren para coger el minibús a Cabo da Roca. Cuando llegues al cabo, consulta los horarios de los autobuses para estar seguro de cuándo volver y disfruta de la puesta de sol en el cabo. Vuelve a Sintra en autobús o en Bolt o Uber. Y en tu segundo día en Sintra empezarás visitando el Palacio de Monserrate, al que llegarás en autobús o en Bolt o Uber. Si el día anterior no hubieras tenido tiempo de llegar al Cabo da Roca, puedes empezar esa visita por la mañana antes del Palacio de Monserrate. Te irías en autobús hasta Cabo da Roca y volverías en Bolt o Uber desde el Cabo hasta el Palacio de Monserrate. Después del Palacio, toma un Bolt o Uber hasta el centro de Sintra, donde comerás. Y por la tarde visitarás la Quinta da Regalera. Después de esa visita, volverás a tu hotel para recoger el equipaje y regresar a Lisboa. Un último comentario muy personal para ayudarte a elegir. Si quieres saber cómo calificaríamos las atracciones de Sintra, insistimos, desde nuestro punto de vista muy personal, en un sistema de 5 estrellas quedarían así. Hay 2 atracciones a las que les daríamos 5 estrellas. Son increíbles: el Palacio de Monserrate y el Palacio da Pena. Con 4 estrellas, el Castillo de los Moros y la Quinta da Regalera. Y con 3 estrellas, el Palacio Nacional de Sintra y el Cabo da Roca. No es que el Cabo da Roca no sea bonito, lo es, pero no es tan extraordinario como para justificar sacrificar otros lugares en la propia Sintra que son más interesantes. Y con nuestros lugares favoritos termina este vídeo sobre Sintra, en el que hemos querido ayudarte a planear el viaje perfecto. Como siempre, si tienes alguna duda sobre Sintra, aprovecha la caja de comentarios para preguntar. Verás ahora en la pantalla la lista de vídeos del canal dedicados a la magnífica Lisboa, información esencial para preparar un viaje perfecto a la capital de Portugal. Te estamos esperando desde ya en esos vídeos.